qué te defines? Con todo y con nada. ¿Qué tendencia? Ninguna. ¿Por qué? Porque no es que no defienda una tendencia, pero la tendencia es pasajera. Yo defiendo cómo estamos viviendo, cómo vivimos los seres humanos. Pero para mí la parte estética es la punta del iceberg. Todo lo que hay hacia abajo es lo que me parece que es lo más maravilloso. Todo el día aprendiendo, salen cosas nuevas y tenemos que estar muy al día, no solo a nivel decorativo, sino estamos hablando de formarnos a nivel sociológico, qué está pasando con la sociedad, con el mundo, la forma de vivir. Y para mí el humanismo y la filosofía son unas herramientas que dices, no, pero ¿esto es necesario para la decoración? Sí. Y que dentro del claustro todo mi equipo es gente que está trabajando. Tienes una base formativa, un conocimiento, por eso digo, la historia es fundamental, la filosofía es fundamental, todo ese conocimiento es el que va a hacer que nos diferenciemos de un buen uso de ella a un mal uso de la IA. Bienvenidos de nuevo a nuestro podcast 3 líneas hacia el éxito de Línea 3 Cocinas. Hoy tenemos mucha suerte, estamos aquí con Aitor Viteri. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Rocío, Steven, muchas gracias. Encantado de estar aquí y de pasar este ratito charlando con vosotros. Sí, pues estoy súper contento que ya estás aquí y de que yo creo que eres una de las personas más influentes del mundo de interiorismo. Y sobre todo aquí en España y en Madrid estamos en un momento de una época de hablar de influencers, pero una persona de mucha influencia, yo creo que eres tú. ¿Cuántos, antes de empezar, para tener una cifra para empezar, cuántos alumnos crees que podrías haber visto o enseñado en tu carrera? Que han pasado por mis manos. Unos 6.000 alumnos. Vale, 6.000 alumnos, así que 6.000 personas están haciendo lo que tú les has dicho que tienen que hacer. No. Mi trabajo es abrir mentes, enseñarles a trabajar, aplicar los pocos conocimientos que pueda tener, porque al final esto es una profesión que todos los días estamos aprendiendo. Cuando hablamos de eres formador, bueno, yo también me sigo formando, porque como os decía, esto es una profesión en la que estamos todo el día aprendiendo, salen cosas nuevas y tenemos que estar muy al día, no solo a nivel decorativo, sino estamos hablando de formarnos a nivel sociológico, qué está pasando con la sociedad, con el mundo, la forma de vivir. Entonces, sí, ayudo a abrir ojos, a abrir mentes, a abrir corazones y a que la gente se desarrolle dentro de esta profesión que para mí sigue siendo la más bonita del mundo, no porque solo sea decorar, sino porque es abrirte al mundo y a conocer el mundo. Sí. Pues para quienes no sabéis, Aitor realmente es una figura de nuestro mundo, no solo el director académico de Edequo, sino también tiene su estudio de Viteri la Peña con Elena, ¿verdad? Eso es. Y bueno, pues vamos a empezar, como siempre, ¿verdad? Con algunas preguntas rápidas. Eso es, para conocerte un poco mejor, Aitor, así que vamos a ello. ¿Nos podrías decir tu edificio preferido del mundo? No tengo edificio preferido, ¿vale? Es decir, me queda mucho por ver, como os decía antes, y por aprender y por viajar. Entonces no tengo favoritos, pero es verdad que tengo edificios que me pueden llegar a sorprender o que cuando los vuelvo a ver me siguen sorprendiendo. Uno de ellos está cerca de mi pueblo y es la Basílica de Aránzazu, que es una basílica, creo que se empezó a construir en 1950 o así. Y todo el altar mayor es la roca de la piedra, está justo entre el camino a Urbía y Alisgorri, unas montañas en Guipúzcoa, y me parece que es increíble cómo se compuso esa basílica y sobre todo todo el grupo escultórico que hizo Oteiza, súper moderno en la portada. ¿No? Es algo que conmueve ver algo tan no exagerado como brutalista ahí en plena montaña. ¡Qué maravilla! Sí, pues una maravilla. Os recomiendo que vayáis a verlo. Sí. Pues nada. ¿Y el rincón favorito de una vivienda? En mi caso podría decir que es el salón, porque evidentemente pues, cuando recibes en casa, visitas familias, amigos, tal,
son lugares donde se genera pues mucha tertulia, mucho, ¿no?, ese sentir de los amigos y familia. Y luego mi taller donde pinto, donde me relajo, donde diseño, que es un poco como mi espacio privado, ¿no? Yo soy una persona que me encanta mucho la soledad, o sea, la soledad bien llevada de decir, oye, quiero el silencio, valoro mucho el silencio. Entonces soy como muy hacia adentro, aunque muchas veces parezca que soy como muy, ¿no?, como muy extrovertido. Puedo ser extrovertido, pero soy muy tímido. Qué bueno. Sí. Y en relación a eso, pues 3 palabras que te definan, Aitor. Yo diría que soy, creativo, porque, pues me he educado así desde pequeño. Soy leal y me considero generoso, leal con mis amigos, mi entorno, tal. Soy una persona que cuando apuesto al 100% y voy con las personas a por todas. Y generoso, pues me considero una persona, pues sí, que pienso mucho en los demás, ¿no? Y que mi entorno esté bien. Qué bueno. Qué bueno, qué bonito. Pues entonces, por donde queremos empezar entonces es entender un poco cuál es tu origen y quién eres. ¿Nos puedes contar un poco qué es lo que te ha traído al mundo de interiorismo? ¿Dónde empezó? ¿Cuál es ese origen de tu familia que te ha dado ese interés? Esta es una historia muy, muy larga. Bueno, yo la cuento y ya está. Yo soy de un pueblito muy pequeño de Vizcaya, Elorrio, un pueblo que es precioso, como os he dicho, en plenas montañas. Y pues con una familia normal, unos padres maravillosos, con un hermano maravilloso al que quiero muchísimo. Y pues nada, ya directamente cuando yo estaba en el colegio, siendo muy, muy pequeño, yo estudié con los agustinos, que allí les llamábamos los frailes. Vale. Pues los frailes, mi hermano es mayor, entonces pues se reunieron con mis padres y con este niño es diferente, este niño no es como su hermano mayor. Entonces dijeron, pues ¿y qué hacemos con él? Pues es creativo. Y fueron los propios frailes los que empezaron a formarme en esa parte creativa, a la vez que mis padres. Entonces toqué un montón de disciplinas, yo he hecho canto, música, solfeo, cerámica, pintura. Entonces dijeron, vamos a tocar a ver hacia dónde se puede sentir mejor este niño. Y ese fue mi camino. Tuve la suerte en aquella época, voy a hacer 50 este año, entonces hablamos de 6-7 años, hace 40 años, casi como que crearon un bachillerato artístico solo para mí. O sea, tanto los agustinos como mis padres, ¿no? Entonces, a partir de ahí empecé a crecer dentro del mundo artístico, creativo, vamos. Y eso me llevó a lo que soy ahora, claro. Sí. ¿Y luego, qué es lo que estudiaste después? Una vez que yo ya hice toda la formación que había que hacer y hacía esos talleres, cursos, esa educación un poco más artística fuera a modo extraescolar, en aquella época no existía la carrera de interiorismo y eran artes aplicadas y era decoración. Yo entré con 16 años a la carrera y terminé con 20. Sí. Y luego el estudio vuestro, entonces, ¿cuándo empezó? ¿Cuánto tiempo lleváis así con el estudio? Elena y yo llevaremos juntos 10 años. Antes yo tuve un estudio previo, trabajé para un estudio, es decir, no todo terminó la carrera y ya montó el estudio. Claro. Estuve 7 años trabajando para quien ha sido mi maestro toda la vida, o sea, el que me enseñó realmente cómo se trabaja el oficio, y eso fue en Madrid. Luego monté mi propio estudio y luego conocí a Elena. Circunstancias de la vida, coincidimos compartiendo un proyecto, era como que casi nos obligaron, ¿no? Una persona común nos dijo, quiero que vosotros dos hagáis mi casa. Y fue hacer la casa y decir, he encontrado a mi media naranja creativa, ¿no? Para trabajar. Sí. Y entonces ese estudio, y sobre todo el primer estudio, entiendo que estuviste trabajando con otra persona, aprendiendo el oficio primero, ¿no? 7 años haciendo... Pues cuando el interiorismo no estaba no era no algo como tan de moda como lo estamos viendo ahora, y cuando no había redes sociales. Y puedo asegurar que los proyectos, no voy a decir más importantes porque cada proyecto nuevo es el importante, ¿no? Pero los proyectos más grandes, más exagerados, más de podríamos decir del lujo como se contemplaba en aquella época, los hice en esa época. Haciendo un montón de hoteles, tanatorios, restaurantes, casi en arquitectura e interiorismo, pues de la mano de Carlos, que para mí sigue siendo como mi padre dentro del mundo del interiorismo, claro. Al que le tengo pues muchísimo cariño. ¿Y por qué esa decisión entonces de montar
tu estudio propio? Por un crecimiento, porque al final, pues como lo veo yo también con los alumnos, ¿no? Cuando tú les ves crecer, ves mentes nuevas, nuevas formas de pensar, hay que experimentar. Nuestra profesión es de experimentar. Entonces, el momento que tú dices, he llegado hasta aquí, llevamos una línea que me gusta, pero quiero crear mi propia línea. O mi forma de pensar es diferente, o mi forma de crear va hacia otro lado. Pero tengo unas bases muy buenas, porque estoy formado primero y segundo porque también le he tenido un mentor que ha sido para mí, pues eso, ¿no? Como alguien muy especial. Sí. Y esa trayectoria del estudio, ahí tuviste como un business plan, una visión, una idea clara de dónde querías llegar y el tipo de cliente que querías tener. No. No, y no os lo digo así, con el corazón abierto. Yo soy una persona que trabaja mucho por impulsos, pero tengo una amiga muy buena coach, que es socióloga y coach, que siempre me entrevista y me dice, Aitor, es que tu caso es excepcional porque tu forma de sentir, tu forma de percibir es muy diferente al resto y analizas todo, pero a la vez hay corazón y todo fluye y todo va en su sitio. Es decir, a mí ahora me hablan de business plan, digo, pues esto ya lo he hecho, pero es como innato dentro de mí. Ojo, no soy un empresario tal, pero es verdad que es como que las cosas se fluyen solas. Sí. Yo confío mucho en la gente y confío mucho en lo que tengo delante. Sí. Y desde ahí, entonces, pues, cuéntanos con la escuela. ¿Cuánto tiempo llevas siendo profe y cómo empezó eso? Llevaré ya 11 años dentro de la escuela formando a alumnos en interiorismo y decoración y empezó de una forma casual también. Es que en mi vida las cosas surgen como... Sí. Yo sigo teniendo relación con la escuela y con los profesores que yo estudié hace un montón de años. O sea, porque ha habido un cariño como muy especial. Y de repente me llamó uno de los profesores, el profesor de proyectos, Ignacio, y me dijo, oye, Aitor, que he visto que había un puesto de profesor y he pensado en ti. Y me parece que pues, lo podrías hacer bien. Digo, ¿pero de dónde viene esto? Y yo, pues te he recomendado. Y dije, ¿cómo que me has recomendado? Pero si yo ya estoy a otras cosas. Y dije, bueno, pues si esto pasa es por algo. Es por algo. Y lo que hice fue llamar y decir, oye, que creo que me han recomendado. Me dijeron, ¿qué te han recomendado? Ven a vernos. Y fue conocernos y decir, oye, pues aquí parece que hay una forma de trabajar que puede ser muy interesante. Y así empezó, desde la casualidad. Sí. Y desde ahí entiendo que tuviste que ir desarrollando un currículum o una estructura para la formación, ¿verdad? Yo nunca había sido profesor, había sido profesor de dibujo y pintura, porque bueno, pues desde niño pinto, dibujo, me encanta, pero de una manera como muy cotidiana, ¿no? Pues con amigos, oye, Aitor, quiero aprender esto y tal. Pero nunca había dado formación. Y cuando descubrí lo que eres capaz de, no de transmitir, sino cómo reacciona la gente a tu conocimiento y cómo lo está aplicando a su vida, dije, wow, o sea, esto es un mundo que me parece increíble. Entonces ahí entré en el mundo de la formación y dije, pues hasta donde se pueda llegar. Sí. Qué bueno. Y ha ido cambiando mucho, ¿verdad? Cuéntanos un poco, ¿cómo es la escuela ahora? Porque entiendo que es irreconocible desde que empezaste. En aquella época era una escuela mucho más pequeña, más enfocada, podríamos decir, a la decoración, estilismo. No había o sea, estaba muy bien, por supuesto, porque al final era una metodología que no existía, pero desde luego se empezó a dar forma sobre todo algo muy importante, que es una formación directamente aplicada a la empleabilidad. Es decir, enseñamos, aprendemos y hacemos. Y que dentro del claustro todo mi equipo es gente que está trabajando en la calle. Es decir, todos tenemos estudio, todos tenemos... somos personas en activo. ¿Eso qué significa? Que todo lo que hacemos en la calle lo estamos contando al día siguiente directamente en el aula. ¿Eso qué significa? Que el alumno está aprendiendo no solo lo que hay que saber de historia, etcétera, que es fundamental. Para mí el humanismo y la filosofía son unas herramientas que dices, ¿no? ¿Pero esto es necesario para la decoración? Sí. O sea, lo tengo clarísimo. Entonces, a partir de ahí se aprende en el aula, pero también se aprende qué es lo que está pasando en el mercado actualmente, porque eso es fundamental. Por eso la escuela IDECO, en este caso, está creciendo, tiene el peso que tiene,
los alumnos salen formados, muy bien formados, porque directamente terminan la formación y salen, ya están trabajando trabajando en estudios, en tiendas. Bueno, vosotros en Línea 3 tenéis alumnado nuestro que han pasado por mis manos. Sí. Entonces, me parece que es interesante y me parece que el modelo formativo, creo que tenemos la libertad y la suerte de, al ser privado, poder trabajarlo como queramos, entre comillas, ¿no? O sea, es decir, hacer esos cambios como muy drásticos en función de lo que está pasando en el mercado. ¿Qué es lo bueno? Que en cualquier otra institución, cualquier cambio de ese tipo se tarda mucho más en hacer. Claro. Mientras que nosotros los cambios, pues somos punteros en innovación, punteros en tecnología, punteros con la IA. ¿Por qué? Porque el equipo trabaja muy rápido viendo lo que está sucediendo en la sociedad y en el mercado laboral. Uh-huh. Y has dicho antes el humanismo y filosofía, sí, que lo ves como fundamental. Totalmente. Pero ¿en qué sentido? ¿Qué es lo que enseñáis o qué es lo que quieres que la gente sepa y para qué? Pues que el mundo del diseño y el mundo de cómo vive el ser humano en su hábitat es fundamental conocerlo, desde la prehistoria hasta lo que va a venir después. Es fundamental para entender cómo estamos creando esos espacios. De hecho, poniendo ejemplos como que todo el mundo, yo creo que ya los entiende, ¿no? Antes, sobre todo en España, que somos como muy callejeros, ¿no? Que nos encanta salir a la calle a tomar unas cañas o unos vinos, lo que sea. Hacíamos mucha vida en la calle y las casas casi no nos preocupábamos por ellas. De repente, estoy haciendo como saltos muy grandes en el tiempo, ¿eh? Llega la pandemia, todos a casa. Todo el mundo quiere cuidar su casa, todo el mundo quiere montar su espacio como puesto de trabajo, pero ya no nos ha servido solo eso, sino que no nos decimos, sí, trabajamos en casa, pero mi casa no está preparada. Yo necesito un contacto con la naturaleza, un contacto con mi yo de ese crecimiento, la salud mental, todo eso. Abarcamos todo. O sea, un interiorista tiene que preocuparse de todo eso a la hora de generar un espacio. Que tú en tu propia casa estés cómodo, sea tu espacio donde te sientas protegido, sea un espacio donde puedas comunicarte con las personas con las que convives, con las que te vienen de visita, todo, es decir, es tu espacio, es tu yo más íntimo en tu propio hábitat, ¿no? Entonces, a mí me parece una profesión preciosa por eso, no por elegir una cortina verde, roja o amarilla. Además, lo digo en clase siempre así. A mí me da igual la decoración es un tema de gusto, no es que me dé igual, porque al final cada uno tiene su línea de trabajo, pero es algo que es efímero, tú lo puedes cambiar, pero tu forma de vida la vas a evolucionar y no cambia radicalmente. Y estamos para ayudarte a que tu espacio forme parte de ti. Y eso es la profesión realmente. Pues el humanismo y la filosofía es el futuro, y más con la IA. O sea, creo que, sí, que precisamente ahora estamos haciendo esa interpretación de tenemos que ser capaces de controlar esa tecnología tan puntera que ya está aquí, no es que vaya a venir, sino que ya está aquí, y eso lo haremos a través de, pues eso, del humanismo, del corazón, del sentimiento. Entonces ahora se buscan espacios con sentimiento, pero porque la gente tiene que comunicar. Hemos estado como muy metidos en me meto en mi dinámica, en mi trabajo, ¿y qué pasa conmigo? Ahora mismo, si analizamos cualquier empresa, ¿cuántos problemas tenemos a nivel de salud mental, etcétera, o de bienestar propio? Muchos. ¿Por qué? Porque no nos hemos preocupado de eso. Y ahora nos preocupamos ¿desde dónde? Desde tu entorno y desde dónde estás habitando, es decir, tu casa. Es maravilloso. O sea, podríamos estar hablando horas y horas sí. Porque a mí me parece que es como wow, ¿no? Que son cosas que no quedan solo en lo estético. Nuestra profesión es estética, sí, pero para mí la parte estética es la punta del iceberg. Todo lo que hay hacia abajo es lo que me parece que es lo más maravilloso. Pues eso es muy basado en la parte humana, ¿no? Sí. La relación también es muy importante con la persona, como el cliente. Pero también has hablado de la IA. Sí. Y yo sé que es algo como que te apasiona. ¿De qué forma estáis empezando a enseñar la IA? El futuro es difícil de predecir, pero ahora mismo, ¿cómo se está usando la IA en el mundo del interiorismo? Se puede usar de muchas formas y hay, dentro de la escuela tenemos el departamento de innovación que se encarga de investigar cómo trabajan todas las IAs para aplicarlas a nuestra profesión, porque hay millones de tipos de IA. En nuestro caso, sobre todo, la estamos utilizando para magnificar lo que es la parte creativa, es decir, pero todo esto es un entrenamiento, es decir, es formación
En el momento que yo tengo un conocimiento, tengo un punto creativo. Yo a partir de ese punto creativo empiezo a diseñar y a desarrollar lo que yo quiero plasmar en un espacio, donde sea, en el ámbito creativo. Lo que me está haciendo la IA en este caso es devolverme respuestas a lo que yo le estoy dando, lo cual está poniéndome a prueba mi creatividad. Me está retando, lo cual estoy amplificando esa creatividad. Me está enseñando y yo sigo dándole. O sea, que es bien utilizada, me parece que es increíble lo que somos capaces de hacer, y nosotros ya lo tenemos implementado desde hace 1 año y medio en la formación, por lo que os decía antes, porque somos pioneros y tenemos capacidad de investigar y de lanzarlo directamente a nuestro alumnado. Nuestro alumnado ya sale con control de IA. Hablo de control de IA, no quiero que se malinterprete, estamos aprendiendo todos los días. Entonces lo que está en el mercado lo estamos probando, lo estamos testeando y lo estamos sacando. Ahora, mañana saldrá otra y volveremos son actualizaciones constantes. Por eso hay un equipo, ahora mismo hay un equipo de 3 personas solo para eso dentro de la escuela, que es el equipo de innovación. ¿Y cuáles son las IAs que estáis usando? Entonces, las cosas más comunes tipo Gemini o de... No, y además no te voy a hablar de las IAs en concreto porque son muchas. Sí. Ahora mismo podríamos estar hablando de 7, pero mañana desaparece una y aparece otra. El secreto de todo esto es cómo utilizas la IA. Es decir, te enseñamos a educar a la IA, que eso es lo importante. A lo que estamos viendo ahora es, de hecho, se prevé o ya se está viendo un problema, que es todo el mundo se mete en ChatGPT y dice, quítame una imagen de una cocina espectacular tal, ¿no? Y lo cuelgo en redes. Eso no me vale. De hecho, ChatGPT precisamente no me sirve para eso. Todas las imágenes son iguales, todas muy parecidas. No, el secreto es que te enseñamos a entrenar a la IA para que la IA sea una conexión con tu cerebro, digamos, o con tu creatividad, y la expanda. No es un tema de programas. ¿Y eso significa que la IA termina entendiendo tu estilo? Sí. O sea, pero entonces ya se termina limitando tu estilo. No. ¿O es que...? No, la IA, es decir, yo tengo 2 IAs ahora mismo. Una, la de Aitor Viteri creativo, Viteri La Peña, etcétera, y otra IA, Aitor Viteri formador, educación, etcétera. Cada una tiene mis perfiles, mis valores, lo que yo quiero, lo que yo comprendo, lo que yo siento. Y a partir de ahí, con ese entrenamiento, me va respondiendo a las necesidades que yo estoy buscando. Ojo, no siempre es ni veraz ni cierto lo que te da. Por eso digo que una IA es una ida y venida, pero si tú no tienes una base formativa, un conocimiento, por eso digo, la historia es fundamental, la filosofía es fundamental, todo ese conocimiento es el que va a hacer que nos diferenciemos de un buen uso de ella a un mal uso de la IA. Y creo que ahora mismo todo el mundo está como metiéndose en el barco de la IA sin conocimiento. Y creo que quien va a triunfar con el uso de la IA va a ser quien tenga el conocimiento previo, quien tenga la formación, quien tenga un control o una base, y ya no hablo solo en nuestra profesión, sino en todas. Por eso hablo a mí me encanta hablar del humanismo. Para mí estamos otra vez como en el siglo, como en el Renacimiento, ¿no? Cuando estaban Leonardo y todos estos pues haciendo sus cosas. Creo que estamos en otra nueva era. Tuvimos esa, el Renacimiento, tuvimos la era industrial y ahora tenemos la era tecnológica, que ya está aquí y viene a cambiarnos por completo. Sí. Entonces, si no hay conocimiento, no hay IA. O sea, habrá IA, pero desde luego la respuesta para mí no será la correcta. Así que entiendo que que lo has usado para un magnificador de la creatividad, la frase. Y entiendo es como para mantener una conversación previa a crear un proyecto, ¿no? De ir buscando cómo irías. Sí. Y no buscas la idea. No. Yo desarrollo la idea, y además yo os animo a que lo utilicéis, ¿eh? Yo desarrollo una idea, la plasmo, la dibujo, la boceto, porque no es lo mismo darme una cocina que yo te dibujo la cocina y a partir de ahí empezamos a trabajar y a ver qué respuestas hay. Sí, pero es literalmente subir esta imagen y decir, pues, modifica esto, o qué propones para tal. No, es que es mucho más allá. Sí. En el momento que tú tienes conocimiento conceptual, conocimiento de materiales, conocimiento ya hablamos ya de sentimientos, es decir, dame una parte de sentimiento, porque las IAs funcionan de muchas maneras, ¿eh? Tenemos la analógica, tenemos la generativa, esto sería como unas charlas como muy largas, ¿no? De hecho, el proceso creativo y el proceso formativo
os adelanto que va a cambiar, porque ya hay unas IAs que se están generando partiendo desde el 3D. No me acuerdo el nombre, porque es un nombre un poco especial, pero son nubes, se le llaman nubes, donde nosotros vamos a poder diseñar desde dentro del espacio a través de nubes, llamémosle píxeles, pero que no son píxeles, que es como se genera una imagen, pero esto ya no es una imagen, sino es que va a generar el propio espacio. O sea, es algo alucinante. Esto otro día, de verdad. O sea, lo podríamos hablar porque va a cambiar la forma de entender el diseño. Es que me parece muy interesante porque quizá la forma en la que nosotros podemos usarlo, o por lo menos yo, pues a lo mejor tengo una imagen de una cocina que hemos dibujado y a lo mejor es muy básico y yo quiero convertir esta imagen en un vídeo. O quiero ver, pues cámbiame los colores o los materiales, o eso ya es como un poco básico. Eso no es lo que estás hablando, ¿verdad? Eso es lo que todo el mundo utiliza, ¿no? Y que yo también lo hago, ¿eh? Yo genero un proyecto y de repente digo, oye, mi cliente quiere cambiar, le voy a hacer una estética, o sea, voy a decir el mismo proyecto, pero cambiándole colores, materiales, y es verdad que es en un clic. Eso es muy sencillo y para eso viene muy bien. Yo creo que la IA es mucho más que todo eso. Y es lo que realmente me parece interesante. Siempre y cuando esté bien cuidada, bien gestionada. Porque aquí podríamos incluso empezar a hablar de derechos de imagen, derechos de autor, de lo que es la autoría, y todo eso hay que regularlo, ¿vale? Pero creo que el futuro va mucho más por el uso de la IA desde el conocimiento. Por eso las carreras universitarias también humanísticas están otra vez en auge. Porque todo ese futuro alguien lo tiene que controlar. Y hay que controlarlo desde un conocimiento humano, no desde una máquina. Sí. Entonces, pero en el punto creativo en el que estamos, en el estudio llevamos año y medio, pues desde que salió todo esto, trabajando con las IAs. Sí que es verdad que lo que está haciendo es facilitar el trabajo, generar todo con muchísima mayor rapidez. Todos los procesos mecánicos que teníamos pues todos lo sabéis, renderizar y tal, es un clic y los cambios se generan en 3 segundos. Ojo, cuidado que cada clic son 2 litros de agua que se pierden en los océanos. O sea, es que aquí hay unos valores éticos que también que también deberíamos de estar mencionando. Sí, como que no nos afecta a nosotros a nivel de tiempo. Pensamos que, pues bueno, ¿qué más me da? Le pido que me genera 100 imágenes. Pues y no estamos pensando en los centros de datos que están en gigantescos océanos, que están donde sea, por eso consumiendo energía y demás. Sí. Pues tenemos que ser responsables con nuestros clics. Pues igual nos tiene que cobrar por clic. Y así se empieza a hacer. Lo que pasa, por eso creo que el uso inconsciente de la IA es ese uso inconsciente cuando no tienes formación. Es decir, quiero una cocina rosa, quiero un salón minimalista. No, hombre, no. O sea, estudiemos, analicemos el espacio, veamos qué quiere el cliente, qué requisitos hay, qué quiero sentir dentro de ese espacio, qué quiero transmitir con ese espacio, y a partir de ahí uso la IA como herramienta de apoyo. Y eso es lo maravilloso. ¿Y cómo sería esa conversación con la IA entonces? Bueno, eso es un entrenamiento, esa es complejo, porque al final va a base de prompts. Entonces tú vas ahí metiendo prompts, pero prompts estudiados. Me reitero, sé que soy muy pesado en esto, me reitero, pero son prompts en los que tú tienes que dar un contenido de conocimiento. No es hazme lo que quieras. El problema es que hay 2 líneas de trabajo ahora mismo. Hazme lo que quieras y parece que es guau, porque es guau, ¿no? Le das a un botón ahora mismo a una máquina y te dice, aquí tienes la cocina perfecta. Puede ser bonita, sí, pero ¿realmente es la cocina que yo quiero? ¿Es la cocina que mi cliente quiere? Sí. Y es lo que nos estamos encontrando ahora en redes sociales, millones de imágenes que no son reales. Entonces, ¿dónde está la ficción y dónde está la realidad? O sea, son temas que son largos de abordar. Eso yo os invito a que habléis con nuestro director de innovación, que es maravilloso, Alberto, que controla mucho más que yo y es el que a mí me mantiene al día con todo esto. Qué bueno. Sí, es que luego también pues hay un mundo entre lo que puede generar la IA y lo que es la realidad de lo que se puede ejecutar en una obra o donde sea. Y entiendo que todavía hay una falta de precisión en estos planos o diseños. Una cosa es la parte más... Por eso digo que hay que controlar muy bien la IA. De momento, porque estoy convencido que todo llegará, no es técnica. Es decir,
no te hace planos, no te hace distribuciones. Lo acabará haciendo posiblemente. Pero siempre detrás de alguien que esté formado. Es decir, yo le tendré que decir cómo quiero que sea tu casa, Steven. Yo tendré que tener una conversación contigo. Porque claro que va a haber muchos clientes que van a intentar tirar de la IA para solucionar esos problemas suyos. Hablo de nuestra profesión, pero no va a ser real. Porque la IA es ficticia. Y para eso está el ser humano. Es decir, yo te diré, Steven, ¿tú cómo vives? Cuando llegas a casa, ¿cómo te comportas? ¿Qué quieres sentir cuando estés en casa? Y eso no te lo va a dar una máquina, eso te lo voy a dar yo. Y yo educaré y me ayudaré con la máquina para hacer eso. Porque hay muchas cosas, como bien dices, que no se pueden construir. Sí. ¿Por qué? Porque es ficticio, es irreal. Y además, que no se nos olvide que la IA es nueva y la IA está aprendiendo en cada clic que hacemos, pero ha sido entrenada desde hace muy poquito. Y ha sido entrenada a través de imágenes, textos, etc. Y eso tiene muchísimo sesgo. Tú cuando le dices a la IA, dame créame una imagen de un doctor, te va a generar un hombre, nunca te va a generar una mujer. ¿Por qué? Porque la mujer siempre ha sido como atribuida a no médico, sino enfermera. Y esos sesgos ya se están quitando, pero poco existen todavía. Entonces, es irreal la IA de momento. Hay que tener mucho cuidado con eso. Yo creo que la IA está muy bien siendo conscientes, siendo honestos con uno mismo y sabiendo lo que se está haciendo. Y saber lo que se está haciendo es conocimiento. Y el conocimiento es aprender y estudiar. Sí. Sí. Todos, O sea, que yo me incluyo, O sea, por eso digo que en nuestra profesión o en mi vida, yo soy bastante inquieto, no dejo de formarme. Y formarme no es hacer a veces cursos, es leer un libro, ir al cine, ir al teatro, ver lo que ocurre a tu alrededor. Es decir, todo. La cultura para mí es fundamental, todo eso. Sí. Mira, se lo voy a decir a mi hijo, que él no entiende cuál es el valor de que pues tengo que estudiar historia, pero eso ya ¿para qué? ¿Para qué? Sí, pues es eso, pasa, es tener una base de cultura y... Es fundamental. Sí. Y más a partir de ahora, La historia que todo el mundo dice, no, yo quiero hablar de ahí la tendencia, que me hace mucha gracia, se lo digo a los alumnos, no, es que ahora se lleva el yapandi, el estilo yapandi. Digo, ¿cómo que el yapandi? Estamos hablando de una mezcla entre... ¿Qué es eso? Y te dicen, no, el estilo japonés mezclado con el nórdico y tal. Mira, no, por favor, cógete los libros de historia, estudia historia del arte, porque al final todo está ahí, y es una evolución, y es un aprendizaje, y un color tiene un sentido en una época por algo. A mí eso es lo maravilloso del conocimiento de esta profesión. No que alguien venga y me diga, ahora se lleva un estilo que se llama nuevo y es yapandi. No, entiendo que eso es como la moda, que todos tenemos que comer, todos tenemos que vivir y creamos esas tendencias. Pero la tendencia es efímera y cuando se queda se convierte en estilo. Entonces, creo que hay que saber definir muy bien ese tipo de... Vale, esa diferencia entre tendencia y estilo. Y, sí. El estilo es el que perdura, la tendencia es la que desaparece y no todas se quedan. Viene mucho de la moda, ¿no? ¿Cuántas temporadas en moda desaparecen o no las volvemos a ver hasta dentro de X años? Porque todo es cíclico. Sí. Y hay un ejercicio, de hecho, basado mucho en las cocinas, que lo hablo mucho en clase, que al final es que volvemos como a la era primitiva, ¿no? Hablamos de las cuevas y estaba la hoguera en medio y era donde se cocinaba. Y luego de repente ahora esto del concept, el open, el espacio abierto, ¿no? Que se le llenó la cocina abierta al salón. ¿Y qué era eso sino una cueva? ¿No? Entonces, estamos evolucionando, pero es todo cíclico y me parece que es maravilloso entenderlo desde la historia, pero desde la historia del ser humano. Sí. Porque como interiorista no solo digo qué mono es o qué bonito es este papel, no, es bonito ahora, dentro de 3 años evolucionamos y a lo mejor decimos está obsoleto y ya no me gusta, porque yo he evolucionado también. Sí. Y eso es el interiorismo realmente. Hay una historia, entonces entiendo que existe como una historia sobre la sociedad detrás de cada tendencia. Claro. Sí. ¿Y cuál es la tendencia en ese sentido más importante ahora? ¿Cuál es la historia humanística que estamos viviendo ahora mismo que se ve en los entornos? El sentimiento que queremos sentir dentro de los espacios. O sea, es decir, quiero que me transmita un espacio, quiero poder estar cómodo dentro de un espacio, poder compartirlo, que me arrope, que me entienda el espacio, entender, no me malinterpretéis, pero sí que pueda pues sentir, no ser yo mismo dentro de un espacio.
Sí, tiene que ver con como de identidad. Identidad, ¿no? sí, estamos en la era del sentimiento. Pasamos de la era de la conexión con la naturaleza, ¿os acordáis? Cuando eso ya se nos ha quedado pequeño, la era de la naturaleza ya es como lo damos por hecho, y ahora es como el espacio tiene que conectar conmigo, y eso es sentimiento. Y es muy difícil, pero ahí está el ser humano, ¿no? Es esa parte de la parte social, ¿no? De análisis social de qué es lo que está ocurriendo, qué está pasando con nuestros chavales jóvenes, ¿no? Que a mí me encantan, cómo se comportan ante los cambios, tal. Pues todo eso es lo que estamos interpretando en las viviendas. Y eso también forma parte de nuestro trabajo, porque las nuevas formas de vivir, ¿no? Que son los famosos los co-livings, de compartir, porque se está buscando esa necesidad de cariño, de estar compartiendo. Entonces, y eso es nuestro trabajo, que no se nos olvide. Veis que casi no hablo de poner un cojín o poner un papel, estoy hablando de algo que es mucho mayor que todo eso. Sí. Y si eso es lo que estamos viviendo ahora, y como lo más importante, como también estudiante de historia, cuando tú miras atrás a todos los demás estilos, porque los conocerás todos, ¿cuál es el estilo que más te gusta a ti personalmente? ¿Hay alguno que realmente te llega? No me quedo con ninguno. Es que todos, si hablamos de historia, a mí me encanta el Renacimiento, justo en el comienzo del Renacimiento. Hablo del 300, 400, esa época me puede fascinar, pero claro, también se morían de enfermedades y tal en la calle, ¿no? O sea, creo que las épocas de cambio siempre me han parecido increíbles. Y estilos, a mi edad, pues es que para mí, de hecho esto lo comento mucho en clase, para mí no hay estilos. Para mí podríamos estar hablando de algo geográfico, es decir, tú tienes Occidente y tienes Oriente. Y dentro de Occidente tenemos una historia maravillosa que parte de, pues, que si del románico, del gótico, tal, todo lo que podamos haber vivido ahí, pero luego tienes Oriente, que es increíble, que no son los 8 días del Corte Inglés en muebles chinos, no, estamos hablando de filosofías, de formas de vida, de entendimiento del espacio, de entendimiento entre las personas, comunicación. Es que para mí eso es. Entonces, estilo, cuando me preguntáis muchas veces, Aitor, ¿con qué te defines? Con todo y con nada. ¿Qué tendencia? Ninguna. ¿Por qué? Porque no es que no defino una tendencia, pero la tendencia es pasajera. Yo defiendo cómo estamos viviendo, cómo vivimos los seres humanos. En la profesión, que sé que esto puede sonar un poco ambiguo, pero es que para mí no va ni de colores, que sí, que me preguntas ¿qué color no te gusta? Pues el morado. Jamás lo utilizo en un interior porque me da tristeza. Pero ya está, o sea, pero todo todo tenemos un abanico de posibilidades. Hablábamos de cocinas abiertas, ¿no? La tendencia es la cocina abierta. Bueno, depende de para quién. Yo tengo clientes que tienen personal de servicio y no saben dónde está la cocina y jamás van a poner una cocina abierta, porque la cocina no es una cuestión de tendencia o de moda. Es una cuestión también de estatus, de cómo vives, de tu forma de vida, y a lo mejor tú no vas a entrar en la cocina nunca. Entonces, y estamos hablando de la moda, ¿es una cocina abierta? Pues no. El 90% de las cocinas que yo hago, ya lo sabéis, son cerradas. Sí. Y cuando vienen los alumnos entonces a la escuela, ¿eso es lo que ellos están esperando? ¿O les llega un poco de sorpresa lo que aprenden? Hay muchos que sí que entienden a lo que vienen, pero te doy toda la razón en que de repente hay muchos que vienen pensando en que esta profesión es decorar. Y cuando empezamos a hablar de toda la parte de arte, de historia, toda la parte técnica, por supuesto, estamos hablando que nuestra profesión es muy técnica, hay que aprender a dibujar, a representar gráficamente lo que yo quiero construir. Es decir, yo puedo ser muy creativo, pero si no sé plasmar eso con una forma gráfica para que se pueda construir, no voy a llegar a ningún lado. Entonces, esa parte técnica es fundamental, la parte creativa es maravillosa. Todo el alumno que viene con nosotros es porque hay una inquietud creativa y viene a aprender eso. Sí. Eso sin lugar a dudas. Y nuestro trabajo y mi trabajo como formador y como es sacar esa parte que lleva en el interior y potenciarla y que descubra todo eso. Pero desde luego que sí que se sorprenden cuando empezamos a hablar de evolución humanística, empezamos a hablar de el por qué una cocina es abierta o es cerrada. De repente es como que, ahí va, claro, pero no todas las cocinas o no todos los espacios son iguales.
que es lo que nos muestra la inmediatez de una revista, es lo que es la tendencia, ¿no? Es tendencia, sí, pero ¿para quién? Yo no trabajo para la mayoría, yo trabajo para un individuo que me ha contratado y quiere que yo le diseñe su casa. Sí. Y su casa es especial, es única. No hay dos casas iguales. Sí. Es que hay mucha gente que piden, yo quiero tener una cocina de revista. Claro, bueno, pero si yo puedo tener una cocina de revista, pero ante todo tiene que ser funcional, porque en una cocina se cocina. Ya si nos ponemos a hablar de chascarrillos tengo 2 cocinas donde cocino y la que enseño, que lo habréis visto y lo habréis hecho millones de veces, casas que hay varias cocinas, que es la de mostrar y la de cocinar, ¿no? Y dices, bueno, pues en fin, es la mente humana y va donde va. Sí. Y dentro de los estudios, entonces, pues la parte de dibujar sigue siendo una parte clave de lo que tienen que hacer los alumnos. Yo no puedo estar pensando en un espacio y a la vez no estar pensando en cómo voy a construir ese espacio. Uh-huh. O sea, nosotros al final somos constructores. Es decir, diseño y ejecuto. O sea, no ejecuto yo, perdón, pero sí que tengo que preparar una documentación técnica para que alguien lo pueda ejecutar. Claro. ¿Y qué herramientas tiene que dominar entonces ahora para poder hacer ese dibujo? Seguimos trabajando con el AutoCAD, que al final volvemos otra vez como al pasado, ¿no? Yo cuando estudié trabajábamos dibujando a mano, todos los dibujos eran a mano, con tinta, con los planos hechos a mano, rascábamos, nos confundíamos. Saltamos de eso, que nos tirábamos horas y horas delineando planos, saltamos al AutoCAD. Por eso digo que la IA nos hemos olvidado muy rápido de aquel salto y la IA viene a hacer lo mismo. Y entonces llegó el AutoCAD y todos trabajamos con AutoCAD mucho más rápido. Es un programa informático que no deja de ser una representación gráfica, es decir, diseño gráfico. Estamos ahora en la generación BIM, que también viene como pisando muy fuerte ese tipo de herramientas, y viene la IA. Uh-huh. Entonces, ¿seguimos con el AutoCAD? Sí. ¿Empezamos y seguimos con BIM? Sí. ¿Viene la IA que empezará a trabajar, no sé cuándo, de momento no mucho, esa parte y agilizar esos procesos como lo hizo el AutoCAD? Sí, por eso digo que la IA bien utilizada viene a agilizarnos todos los procesos. Y eso en la formación en IDECUO lo estamos contemplando día a día y lo hacemos, claro. Sí. ¿Y dibujar a mano es algo que enseñáis? ¿Es algo que un alumno debería tener un cierto nivel de dibujo antes de venir? Ya, o sea, aquí ya me metes un poco en un embolado, Steven. Yo sí defiendo la mano, pero porque he dibujado toda mi vida y creo que el proceso creativo también es la conexión de la mano, el cerebro y el corazón. Pero eso es una cosa mía, ¿no? Entonces yo ahí me encanta seguir trabajando a mano. ¿Es necesario? No, yo tengo muchos colegas que no saben coger un lápiz. Uh-huh. Y hacen cosas maravillosas. Sí. Utilizan otros recursos. Sí. ¿Que yo defiendo la mano? Sí. Sí. Hombre, yo creo que es algo muy bonito. Además, hablando de esa conexión con clientes, yo lo he visto muchas veces. Tengo a alguien que sabe dibujar y al mismo cliente es que le impresiona. Además, es súper rápido cuando estás en ese momento de idear junto con otra persona, el poder representarlo con la mano me parece algo, pues es una herramienta, es algo útil. Es una venta mucho más rápida. Sí. Porque al final es el boceto de servilleta, ¿no? Mira, pues en una cafetería, esto es lo que es como estoy viendo tu casa y es como wow. Sí. Porque al final, que no se nos olvide que una herramienta, yo esto también lo digo mucho, mi madre tiene 80 años y mi madre, si le pongo delante de un ordenador a aprender una herramienta, la va a aprender. Más tarde, más temprano, pero la va a aprender. Pero al final, el trazo, el movimiento, la conexión, eso es único, eso es personal. Sí. Y eso es lo que nos hace diferentes. Por eso, cuando dicen, no, la creatividad, no, es que en cualquier disciplina, en cualquier empresa, en cualquier ámbito en el que nos movamos, para mí la creatividad es fundamental, en cualquier línea de negocio. Uh-huh. Entonces, por eso se está dando tanto valor al mundo creativo y al mundo humanístico, claro. Pues estoy de acuerdo. Yo creo que lo más valioso es que existe en cualquier empresa, cualquier organización, es la capacidad de solucionar problemas. Y al final, para mí, gran parte del trabajo de un diseñador es eso, de buscar soluciones. Claro. Sí.
Pues bueno, entonces, pues bueno, no sé si nos puedes hablar un poco entonces sobre lo que sí quería preguntar. ¿Algún proyecto vuestro que te viene a la cabeza? Algo que ha marcado un antes y un después para ti a nivel profesional. Con los que estoy ahora mismo. Es que cada proyecto nuevo, yo aprendo. Lo bonito de los proyectos que hacemos es que cuando volvemos a ver esos proyectos, vamos a visitar a un cliente, entramos y decimos, aquí estaba yo fatal, me acuerdo, porque mira qué colores utilicé, es decir, porque hay una impronta personal dentro de cada proyecto. Y yo me acuerdo perfectamente, y Elena también, de en qué situación estábamos a nivel personal cuando habíamos creado aquel proyecto. Y luego nos reímos, claro. Entonces, ¿cuál es un proyecto que me ha dejado marca? Con el que estoy ahora mismo, porque sé que mi manera de pensar en este proyecto nuevo es nueva porque estoy investigando otras cosas, porque es un aprendizaje. ¿Qué proyectos tengo mucho cariño? Muchos. A todos los proyectos les tengo cariño. Todos los proyectos ahora mismo con los ojos que tiene ahora Aitor, los hubiera cambiado, claro, pero es que en ese momento Aitor era así. Y ahora diseño como diseño, y dentro de 10 años, bueno, no que estaré jubilado, espero, lo veré de otra manera. Es a lo que voy. Entonces... Sí, es como un proceso muy, muy, muy vivo. Es que es muy personal. A mí me encanta decir que nuestra profesión no es, hice un proyecto, no, yo no vivo del recuerdo, vivo de lo que estoy sintiendo ahora, de cómo vivo ahora, de lo que me está ocurriendo ahora, y creo que eso es lo importante. Sí. El hoy hacia el futuro, ¿no? Y el aprendizaje que hemos tenido hacia atrás, claro. Sí. Pues eso viene un poco a otra pregunta también, ¿aprendes cosas de los alumnos? Mucho. ¿Y cuál o qué? Pues mira, aprendo. Piensa que en la formación que nosotros damos tenemos alumnos de todo tipo, es decir, gente más joven y gente más adulta, ¿no? Que viene a reconvertirse muchas veces. Del joven aprende esa mirada tan bonita que quiere comerse el mundo y dice, ¡ay, pobre! ¿No? Todo el recorrido que le queda, que a mí ya se me ha ido, y es que ahí te das cuenta de la edad que tienes, y dices, ¡jo, qué maravilla, qué ganas de aprender! Y sobre todo, del joven me encanta que, no voy a decir, porque no quiero que se malinterprete, la falta de compromiso, pero creo que su forma de entender la vida es diferente. Nosotros era como que teníamos ya como el recorrido mucho más marcado, voy a trabajar en esto, voy a hacer... Y ellos cambian muchísimo. Y eso es maravilloso, porque no se atan a nada. Es una sociedad mucho más libre que nosotros. Y a mí eso me encanta, porque cambian muchísimo. Y del adulto que viene a reconvertirse, aprendo esa mirada de voy a apostar mi vida por esto porque es mi pasión. ¿Y qué me encanta? Que yo he tenido la suerte de que mi pasión la haya descubierto desde muy niño y la he podido hacer. Entonces yo llevo 30 años de carrera profesional y me encuentro gente de mi edad que quiere reconvertirse y digo, hazlo, merece la pena. Sí, es una suerte increíble haber entendido o descubierto esa pasión desde tan joven, ¿no? Sí. Me siento muy afortunado gracias a mis padres que me llevaron por ese camino y dijeron, bueno, pues este no va a salir ingeniero, pero va a ser creativo, ¿no? Pues ahí vamos. Sí. Y un poco conectado a eso también, ¿qué es lo que suelen hacer los alumnos una vez terminado en la escuela? Ahí tenemos una red alumni que es maravillosa, que se creó el año pasado y se ha creado una red de conexión increíble. Es decir, al expandirnos a todos los países de habla hispana, algo increíble o maravilloso que hemos encontrado es la conexión que ha habido entre ellos. Es decir, yo ya no necesito estar en Madrid para poder trabajar con Rocío o contigo. Yo puedo estar en México, en Chile, donde yo quiera, en Estados Unidos, pero ha habido un feeling por una conexión dentro de la formación y empezamos a trabajar juntos. Y vamos a proyectar, porque ahora para proyectar no necesitas estar como antiguamente en el mismo sitio. Por eso la tecnología es maravillosa y eso se vive en la escuela. Esa conexión entre todos los alumnos, todos los que pertenecen a la red alumni, que deben ser a día de hoy cerca de 1.500, 1.600 alumnos que están conectados entre sí y nosotros estamos con ellos. Lo cual, ese enriquecimiento ha sido increíble. Sí. Para mí ha sido como una vuelta de decir, wow, yo que vengo pues claro, es que ya son muchos años, a ver cómo la gente joven se empieza a conectar entre ellos, empiezan a trabajar entre ellos, se empiezan a conocer inquietudes diferentes. No es lo mismo lo que hablamos antes, vivir en Estados Unidos que vivir en Madrid.
y que eso se pueda compaginar y que esa red ya se convierte en formación también. Es decir, es una formación que se extiende en la red alumni. Sí. Y eso es increíble. O sea, es al final lo que llamamos formación continua que no para y conexiones entre las personas. Y es muy internacional, entonces, ¿verdad? La escuela, ¿qué porcentaje de los estudiantes vienen desde fuera de España? Pues venir, te diría que un 10%, ¿vale? Pero no te diría el que viene, sino que con el campus online, anualmente podríamos tener en el campus físico cerca de 150 a 200 alumnos. Pero es que a día de hoy, cursando en el online, hay más de 1.500 personas. Entonces, si juntas todos, es una red increíble. ¿Y estos 1.500 cuántos están fuera de España? Pues te voy a decir que fácil 900. 900 incluso pasando los 1.000. Sí. Es increíble, ¿eh? Y el poder, pero incluso para mí, como editor, como persona, poder conectarme con alguien que está en otra franja horaria, en otra geografía, con otra educación totalmente diferente y poder estar ya. Por eso digo que al final la formación es general, ¿no? Es decir, oye, editor, pues aquí se vive de esta manera, o aquí se hace, joder, qué bueno, entonces, ¿cómo vamos a plantear tu profesión a la hora de diseñar un espacio? Porque yo te estoy contando unos valores que son los que yo conozco, pero tú me estás hablando que tú en este caso vives de otra manera y se vive así. O sea, me parece que es pues eso, es una bomba de relojería que a mí pues me ha encantado conocerla. Pues mira, a ver, pues yo siempre tengo muchas preguntas. Y yo me enrollo mucho, así que me cortas. Así que buen combo, ¿no? Así que, pero bueno, sí queremos terminar entonces con algunas preguntas típicas que sí hacemos. Sí. ¿Verdad? Entonces... Mira, una de las preguntas sería, ¿el mayor desafío con el que te has encontrado en tu carrera profesional? Es que todo es un desafío. Vuelvo a lo de antes. Hoy estar aquí para mí es un desafío. Lo hablábamos antes en el coche. Es ponerte aquí, mostrarte, soy una persona tímida, ya es un desafío para mí. Entonces, cualquier proyecto es un desafío, pero es un desafío que te gusta, que si no, no estarías aquí. Es decir, cuando llega un reto nuevo, un proyecto nuevo, es como, wow, ¿y qué voy a hacer? ¿O qué vamos a diseñar? O incluso con los alumnos, te vienen alumnos y dices, yo el primer día de clase paso miedo, no malinterpretéis la palabra miedo, pero es decir, ostras, es que estas personas están ahora mismo en mis manos, entre comillas, apostando su futuro. Y eso para mí es un reto y una responsabilidad increíble y tengo que ser capaz de hacer un seguimiento personalizado con cada uno de ellos porque ellos vienen con unos objetivos y no todo el mundo cumple ese objetivo. Por capacidad, por tiempo, por lo que sea. Y eso para mí, o sea, muchas veces se me rompe el corazón decir, es que no estás llegando o no estás respondiendo. ¿Por qué? Porque a lo mejor te has confundido y no es esto lo que tú necesitabas. Porque solo querías elegir unas telas o un color. Y esta profesión, para mí eso es un reto muy, muy grande. Y es diario. Por eso me encanta todo esto, porque cada día es diferente, ¿no? Tengo la suerte de no estar en un sitio, ¿no? Estampando, poniendo sellos y hacer todos los días lo mismo, ¿no? Tiene sus pros y sus contras. Hay veces que lo pienso y digo, ¿y lo feliz que sería haciendo así todo el día? Pero la vida me ha llevado por otros caminos y me encanta. Y luego el gran aprendizaje que te llevas en tu andadura hacia el éxito. Me llevo primero la capacidad de escucha, que creo que hemos perdido mucho eso. Es decir, a quien tienes delante, escucharle, entenderle y a partir de ahí decir, vale, ahora sé qué es lo que puedes llegar a necesitar. Porque hay muchas veces que en nuestra profesión, sobre todo los creativos, podemos estar hablando del ego un largo tiempo, dices, no, es que tú necesitas esto. No. O sea, es decir, primero hay que escuchar y una vez que has escuchado, decir, bueno, voy a conversar, vamos a ver tus necesidades, hacia dónde quieres ir, qué es lo que más te puede convenir, cómo te veo yo. O sea, creo que el escuchar es importante y más ahora. Y ya la última pregunta que te hacemos es si pudieras volver al pasado, a tu yo ese de 16, 18 años, ¿qué consejo le darías para llegar hasta aquí? Pues, es que he sido muy feliz, sigo siendo muy feliz.
sigue haciéndolo así. O sea, de verdad. O sea, creo que también el entendimiento de la felicidad, ¿no? Para mí ser feliz es, de verdad, he tenido la suerte de crecer en un entorno maravilloso que me ha apoyado en todo lo que he hecho desde muy niño, me han acompañado siempre, me he rodeado de gente maravillosa y siempre he tenido mucha suerte con mi entorno, entonces he sido muy feliz y sigo siendo muy feliz. Y no lo cambiaré por nada del mundo. Entonces... Qué bonito. Pues yo creo que es un mensaje muy bonito para dejarlo allí. Yo desde luego, pues con un poco de tiempo en tu compañía me siento más feliz. Así que muchísimas gracias. Yo creo que tu entusiasmo es palpable, de verdad. Me parece súper bien y se nota que motiva mucho de tu forma de ser y tu actitud tan maravillosa. Así que muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotros. Lo que necesitéis, cuando queráis. Sí. Y ha sido un placer, me ha encantado. O sea, igualmente. Igualmente. Tenía muchas ganas de ir.